Vamos. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a empezar con Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Me gusta siempre leer las primeras páginas que vienen en el libro. Aquí hablan de Robert Kiyosaki, que es un inversor multimillonario, emprendedor, educador, conferencista y autor bestseller, entre ellos de este libro, Padre Rico, Padre Pobre, que es uno de los libros de finanzas personales más vendidos de todos los tiempos. Después de jubilarse a los 47 años, fundó Cashflow Technology y creó la compañía Rich Dad, que hoy ofrece cursos a millones de personas a lo largo del mundo sobre la inteligencia financiera. Robert ha escrito más de 20 libros que han vendido decenas de millones en todo el mundo. Para los padres de todo el mundo, los primeros y los más importantes maestros de un niño. Y para todos aquellos que educan, influyen y predican con el ejemplo. Agradecimientos. ¿Cómo agradecer cuando hay tantas personas a las que se les debe algo? Obviamente este libro es una muestra de agradecimiento a mis padres, quienes fueron influyentes modelos a seguir. Y a mi madre, quien me enseñó sobre el amor y la gentileza. A Kim, mi esposa, compañera en el matrimonio, en los negocios y en la vida. La persona que más se involucró para que este libro se volviera una realidad. Ella hace que mi vida esté completa. Wow. Introducción, Padre Rico, Padre Pobre. Gracias a que tuve dos padres, gocé de la oportunidad de comparar dos puntos de vista. El de un hombre rico contra el de un hombre pobre. Tuve dos padres, uno rico y uno pobre. Uno de ellos tenía una sólida preparación académica y era inteligente. Contaba con un doctorado y, cuando estudió la licenciatura, cubrió el equivalente a 4 años de trabajo en solo 2. Luego ingresó en las universidades de Stanford, Chicago y Northwestern para realizar estudios más avanzados. En todos los casos, con becas. Mi otro padre no pasó de segundo de secundaria. Ambos tuvieron éxito en sus carreras y trabajaron con ahínco durante toda su vida. Los dos llegaron a recibir ingresos muy sustanciosos. No obstante, uno siempre batalló en el aspecto financiero, mientras que el otro llegó a ser uno de los hombres más adinerados de todo Hawái. Al morir, uno le heredó decenas de millones de dólares a su familia, a grupos de caridad y a su iglesia. El otro solo dejó facturas pendientes por pagar. Ambos eran fuertes, carismáticos e influyentes. Ambos me ofrecieron sus consejos a pesar de que estos eran muy diferentes entre sí. Y aunque los dos creían firmemente en la educación, nunca me hicieron las mismas recomendaciones en lo referente a mis estudios. Y yo hubiera tenido solo un padre. Si yo hubiera tenido solo un padre, me habría tocado aceptar o rechazar sus sugerencias. Pero el hecho de tener dos me dio la oportunidad de comparar sus puntos de vista. El de un hombre rico contra el de un hombre pobre. En lugar de aceptar o rechazar a uno u a otro, pude pensar más, comparar y finalmente elegir por mí mismo. El problema fue que, en ese momento, el rico aún no se había vuelto rico y el pobre tampoco era pobre del todo. Ambos estaban al final de sus carreras y enfrentaban dificultades familiares y económicas. A pesar de ello, sus puntos de vista respecto del dinero eran muy distintos. Por ejemplo, uno de mis padres decía, el amor por el dinero es la raíz de todos los males. Mientras que el otro afirmaba, no tener dinero es la razón de todos los males. El hecho de tener dos padres siendo tan joven me ocasionó conflictos interiores y exteriores.
Yo quería ser un buen hijo y escucharlos. Sin embargo, no hablaban desde el mismo lugar. El contraste entre sus visiones y en particular en lo que pensaban con relación al dinero era tan extremo que mi curiosidad fue creciendo y yo me sentí cada vez más intrigado. Y entonces empecé a pensar por periodos más prolongados sobre lo que cada uno decía. Pasé buena parte de mi tiempo en soledad preguntándome cosas como, ¿por qué dice eso? Y luego me preguntaba lo mismo respecto a las afirmaciones de mi otro padre. Habría sido mucho más sencillo decir, ajá, tiene razón, estoy de acuerdo con él, o rechazar sus opiniones con algo como, mi viejo no sabe lo que habla. Pero en lugar de eso, tuve dos padres a quienes amé y que me forzaron a pensar y finalmente a construir una opinión propia. A lo largo, a largo plazo, elegí por mí mismo en lugar de solo aceptar o rechazar sus puntos de vista. Esto implicó un proceso mucho más valioso. Una de las razones por las que la gente rica siempre puede generar más dinero y los pobres empobrecerse más es porque los temas financieros se enseñan en la escuela y no en casa. Casi todos aprendemos de nuestros padres lo que sabemos sobre el dinero. Pero ¿qué pueden los padres pobres enseñarles a sus hijos respecto de este tema? Solo te dicen cosas como no abandones la escuela, estudia mucho. Increíblemente, esos mismos niños que se gradúan con calificaciones excelentes también pueden tener una programación y estructura mental deficiente en el aspecto financiero. Por desgracia, en las escuelas no se enseña nada sobre el dinero. El sistema se enfoca en habilidades académicas y profesionales, no económicas. Esto explica por qué banqueros, doctores, contables y muchas personas siempre obtuvieron buenas calificaciones en el ámbito académico. Tienen problemas económicos toda su vida. Nuestra abrumadora deuda pública se debe, en gran medida, a que ciertas autoridades del gobierno y políticos sumamente preparados tomaron decisiones muy poco o con sobre nula educación sobre el dinero. Constantemente me pregunto qué pasará cuando haya millones de personas que necesiten ayuda financiera y médica. Todas ellas dependerán de sus familias o de gobiernos. ¿Qué sucederá cuando los servicios públicos de salud y seguridad social se queden sin fondos? ¿Cómo sobrevivirá un país en el que la responsabilidad de educar sobre el dinero es delegada a los padres, cuya mayoría sean pobres? Yo aprendí de mis padres, de mis dos padres, porque ambos tenían personalidades influyentes. Tuve que reflexionar sobre los consejos de cada uno y gracias a eso conseguí una visión profunda del poder y del efecto que tiene en la vida lo que uno piensa. Por ejemplo, uno de mis padres tenía la costumbre de decir, no puedo darme ese lujo. El otro, en cambio, me prohibió repetir esa palabra. Él insistía en que en lugar de eso me preguntara, ¿qué tendré que hacer para darme ese lujo? La primera es una afirmación y la segunda es una pregunta. La primera te deja sin opciones. La segunda te obliga a pensar para encontrar respuestas. Mi padre, que estaba a muy pocos pasos de crear su fortuna, me explicó que el decir no puedo darme ese lujo, automáticamente tu cerebro deja de funcionar y acepta la idea. Y cuando te preguntas, ¿qué tendría que hacer para darme ese lujo? Te obliga a trabajar. Cabe señalar que mi padre rico no quería decir con esto que debía comprar todo lo que quisiera. No, en realidad era un fanático del ejercicio mental y consideraba que el cerebro era el ordenador más potente del mundo. Decía, mi cerebro se fortalece todos los días
porque lo ejercito. Y cuanto más fuerte se hace, más dinero puedo producir. Creía que afirmar "no puedo darme ese lujo" escondía tras de sí una especie de flojera mental. Aunque mis dos padres trabajaron con ahínco, llegué a notar que en lo referente al dinero, uno de ellos dejaba que su cerebro se echara a dormir, en tanto el otro tenía la costumbre de ejercitarlo. A largo plazo, el resultado fue que uno se fortaleció en el aspecto económico y que el otro se debilitó. Es algo similar a lo que pasa cuando una persona asiste a un gimnasio con regularidad y otra se queda retirada, mejor dicho, tirada en el sofá, viendo televisión. El ejercicio físico adecuado incrementa tus probabilidades de tener buena salud, mientras que el ejercicio mental incrementa las de obtener riqueza. Mis padres mantenían aptitudes opuestas y eso afectó a la forma que tenía de pensar. Uno creía que los ricos debían pagar más impuestos para así cuidar de la gente menos afortunada. El otro decía, los impuestos son un castigo para quienes producen y una recompensa para quienes no generan nada. Uno de mis padres me hacía esta recomendación: estudia mucho para que puedas conseguir empleo en una empresa importante. El otro me recomendaba: estudia mucho para que encuentres una empresa importante y puedas adquirirla. Uno decía, no he podido hacerme rico porque os tengo a vosotros, hijos. El otro afirmaba, debo ser millonario porque os tengo a vosotros, hijos. Uno nos prohibió hablar de dinero y negocios a la hora de cenar, y el otro nos alentaba a tocar esos temas en la mesa. Uno decía, si se trata de dinero, vete a lo seguro, no corras riesgos. El otro recomendaba, aprende a lidiar con los riesgos. Uno creía, la casa es nuestra mayor inversión y nuestro activo más importante. El otro sostenía, mi casa es un pasivo. Y si para ti representa el activo más importante, estás en problemas. Mis dos padres pagaban a tiempo sus recibos. Sin embargo, para uno era la primera tarea por hacer y para el otro la última. Uno de mis padres creía que la empresa para la que trabajaba o el gobierno debían hacerse cargo de él y de sus necesidades. Vivía preocupado por los aumentos de sueldo, los planes de jubilación y las prestaciones médicas, los permisos por enfermedad, los días de vacaciones y otros alicientes. A él le impresionaba mucho la historia de sus dos tíos, que se alistaron en el ejército y después de 25 años de servicio activo, obtuvieron un paquete de jubilación, beneficios de por vida y un título. Le encantaba la idea de contar con las prestaciones médicas y los privilegios de una tienda militar que el ejército les ofrecía a sus jubilados. También le fascinaba el sistema de plazas que estaba disponible a través de la universidad. A veces la idea de tener un empleo seguro y prestaciones de por vida le parecería más importante que el trabajo mismo. Con frecuencia comentaba, trabajé mucho para que el gobierno tenga derecho a esas prestaciones. Trabajé para el gobierno, tengo derecho a esas prestaciones. El otro creía en la independencia económica total. Criticaba mucho esa idea de que la gente tenía derecho a algo y decía que esta noción daba pie a que existiera gente débil y con necesidades económicas. Hacía mucho énfasis en que se debía ser competente en el aspecto financiero. Uno de mis padres batalló bastante para ahorrar unos cuantos dólares. El otro realizó inversiones. Un padre me enseñó a redactar un currículo impresionante para conseguir un buen trabajo. El otro me enseñó cómo redactar sólidos planes financieros de negocios para generar empleos. Debido a que fui producto de dos padres fuertes, pude darme el lujo de observar los defectos de los distintos tipos de visiones. Y así entendí sus vidas personales. Y comprobé que la gente realmente le puede dar forma a su vida a partir de los pensamientos. Mi padre pobre, por ejemplo, siempre decía, jamás seré rico.
y su profecía se hizo realidad. Mi padre rico, por otra parte, siempre hablaba de sí mismo como una persona adinerada. Decía cosas como, soy rico y los ricos no hacen esto. A pesar de que después de un importante revés financiero cayó en bancarrota, continuó refiriéndose a sí mismo como un hombre con recursos. Se cubría el decir, existe una gran diferencia entre ser pobre y estar en bancarrota. La bancarrota es temporal, la pobreza es eterna. Y esta frase la voy a subrayar y la voy a repetir. Existe una gran diferencia entre ser pobre y estar en bancarrota. La bancarrota es temporal y la pobreza es eterna. Mi padre pobre decía, no me interesa el dinero, o el dinero no importa. Mi padre rico afirmaba, el dinero es poder. Existe una diferencia entre ser pobre y estar en bancarrota. Lo vuelve a señalar el autor. La bancarrota es temporal y la pobreza es eterna. Es posible que el poder de una mente nunca llegue a medirse o a ser apreciado. Pero, desde chico, para mí siempre fue obvio que era importante prestar atención a mis pensamientos y a la forma en que se expresaban. Noté que mi padre pobre no estaba en aquella penosa situación por la cantidad de dinero que ganaba. Cantidad nada despreciable, por cierto, sino por sus pensamientos y sus acciones. Como fui un muchacho con dos padres, cobré una profunda conciencia sobre los pensamientos que finalmente decidí aceptar como míos. ¿Debí escuchar a mi padre rico o a mi padre pobre? A pesar de que ambos tenían un enorme respeto por la educación y el aprendizaje, discrepaban sobre lo que parecía importante que uno aprendiera. Uno de ellos quería que yo estudiara mucho, que obtuviera un título, que consiguiera un buen empleo y que ganara dinero. Quería que estudiara para llegar a ser un profesional, abogado o contable, y que luego regresara a la escuela para obtener un máster. El otro me animó a estudiar para hacerme rico, a entender cómo funciona el dinero y de qué manera podría trabajar para mí. Yo no trabajo para obtener dinero, me repetía constantemente. El dinero es el que trabaja para mí. A los 9 años decidí prestarle atención a mi padre rico y aprender de él acerca de temas financieros. En ese momento también tomé la decisión de no escuchar a mi padre pobre, a pesar de que él era quien tenía los títulos universitarios. Una lección de Robert Frost. Robert Frost es mi poeta favorito, y aunque me gustan mucho sus poemas, El camino no elegido es mi favorito. Casi todos los días aprovecho la lección que hay en él. El camino no elegido. Dos caminos divergieron en un bosque dorado, y yo sufrí por no poder viajar por ambos. Siendo un viajero solitario, permanecí ahí un largo rato, y miré por uno tan lejos como pude, y con algo de arrebato, hasta donde se sesgaba en la espesura, pero luego tomé el otro, igual al primero en belleza, y me parece que tal vez elegí con certeza, porque en él la hierba era tupida y anhelaba ser pisada, a pesar de que en ella encrucijada, en los que habían pasado, los habían desgastado casi por igual. Y aquella mañana los dos yacían de forma similar. Ninguna pisada había emergido totalmente las hojas, pero dejé el primero para otro día. Y sabiendo cómo el camino nos lleva por la vida, dudé si alguna vez regresaría. Diré esto con un suspiro, a siglos y siglos del camino. Dos caminos se separaron en un bosque, y yo tomé el menos transitado. Y eso marcó la diferencia. Y eso marcó toda la diferencia. A lo largo de los años he reflexionado en varias ocasiones acerca del poema de Robert Frost.
Fue muy doloroso elegir no prestarle atención al padre con más estudios, no escuchar sus consejos ni tomar en cuenta su actitud en relación con el dinero. Sin embargo, esa decisión le dio forma al resto de mi vida. Mi educación financiera comenzó en cuanto decidí a quién escucharía. Padre Rico me enseñó por un periodo de 30 años hasta que cumplí 39. Dejó de instruirme cuando se dio cuenta de que ya entendía a la perfección lo que durante tanto tiempo trató de inculcarme y en lo que tanto insistió a veces a pesar de lo cabezota que yo era. El dinero es una forma de poder, pero la educación financiera es aún más poderosa que él. El dinero va y viene, pero si tienes información acerca de cómo funciona, entonces ejercerás poder sobre él mismo y podrás empezar a generar riqueza. El pensamiento positivo no funciona por sí solo. La mayoría de la gente asistió a la escuela, pero nunca aprendió cómo funciona el dinero. Y por eso, a pesar de su optimismo, sus buenas intenciones, se pasa la vida trabajando para obtenerlo. Debido a que solo tenía 9 años cuando empecé las clases de Padre Rico y eran muy sencillas, al final de las mismas, cuando acabó de explicarme todo, noté que solamente me enseñó 6 lecciones fundamentales que se repitieron a lo largo de 30 años. Este libro contiene esas 6 lecciones explicadas de forma muy sencilla, de la misma manera que él me las transmitió a mí. Las lecciones no son la respuesta, son guías que te permitirán a ti y a tus hijos tener más riquezas, sin importar qué sucede en este mundo de cambio e incertidumbre creciente. Lección 1. Los ricos trabajan para obtener dinero. Perdón. Lección 1. Los ricos no trabajan para obtener dinero. Los pobres y la gente de clase media trabajan para obtener dinero. Los ricos, en cambio, hacen que el dinero trabaje para ellos. Papá, ¿me puedes decir cómo hacerme rico? Mi padre dejó a un lado el periódico. ¿Para qué quieres volverte rico, hijo?, preguntó. Porque hoy la mamá de Jimmy llegó en su Cadillac nuevo. Iban a su casa de la playa a pasar el fin de semana. Llevaron con ellos a 3 de los amigos de Jimmy, pero a Mike y a mí no nos invitaron. Nos dijeron que no lo hicieron porque éramos pobres. ¿Así?, preguntó mi padre con incredulidad. Ajá, así fue, contesté herido. Mi padre sacudió la cabeza en silencio, se empujó las gafas hasta el puente de la nariz y continuó leyendo el periódico. Yo me quedé ahí parado, esperando una respuesta. Eso fue en 1956, cuando tenía tan solo 9 años. Por caprichos del destino, asistía a la misma escuela pública a la que los ricos enviaban a sus hijos. Vivíamos en un pueblo en donde había plantaciones de azúcar. Los capataces de las plantaciones y otras personas con medios económicos como doctores, dueños de negocios y banqueros inscribían a sus hijos en esa primaria y por lo general los enviaban a las escuelas privadas en cuanto terminaban el 6º grado. Yo asistí a esa escuela porque mi familia vivía del mismo lado de la calle en que ésta se encontraba. Si hubiera vivido del otro lado, habría ido a otra escuela con niños de familias más parecidas a las mías. Y al terminar, tanto ellos como yo habríamos ido a secundaria y bachillerato público. Las escuelas privadas no habrían sido una opción. Al fin, mi padre volvió a soltar el periódico. Comprendí que estaba pensando. Pues verás, hijo, comenzó a decir lentamente. Si quieres ser rico, tienes que aprender a hacer dinero. ¿Y cómo hago dinero?, le pregunté. Pues usa la cabeza, hijo, dijo con una sonrisa. Incluso entonces supe lo que eso significaba. Era algo como, eso es lo que te voy a decir, o no sé la respuesta. Así que
No me avergüences. Se forma una sociedad. A la mañana siguiente le conté a Mike, mi mejor amigo, todo lo que mi padre me dijo. Yo había notado que Mike y yo éramos los únicos chicos pobres de la escuela. Él también estaba ahí por casualidad. Alguien trazó una desviación en el destino escolar y por eso él y yo terminamos siendo compañeros de niños ricos. En realidad, no éramos pobres, pero nos sentíamos así porque todos los otros chicos tenían guantes de béisbol, bicicletas recién compradas y todo nuevo. Nuestras madres y nuestros padres nos daban lo esencial, como alimento, techo y ropa, pero eso era todo. Mi padre solía decir, si quieres algo, trabaja para conseguirlo. Nosotros queríamos cosas, pero no había mucho empleo disponible para niños de 9 años. Entonces, ¿qué hacemos para conseguir dinero?, preguntó Mike. No lo sé, le contesté. ¿Pero quieres ser mi socio? Mike accedió y por eso, el siguiente sábado, temprano, se convirtió en mi primer socio de negocios. Pasamos toda la mañana haciendo una lista con ideas para hacer dinero. De repente también hablamos de todos los chicos populares que se estaban divirtiendo en la casa de Jimmy. Fue un poco doloroso, la verdad, pero también benéfico, porque la pena nos inspiró a seguir pensando en alguna manera de hacer dinero. Finalmente, un rayo nos iluminó por la tarde. Fue una idea que Mike sacó de un libro de ciencias que había leído. Emocionados, estrechándonos la mano, nuestra sociedad ya tenía un negocio. Las siguientes semanas, Mike y yo anduvimos corriendo por el vecindario. Tocamos todas las puertas y les pedimos a los vecinos que nos guardaran los tubos de dentífricos vacíos, pasta de dientes. Después de mirarnos intrigados, casi todos los adultos asintieron con una sonrisa. Algunos nos preguntaban qué pensábamos hacer, pero invariablemente respondimos, no podemos decírselo, es un negocio secreto. Conforme pasaron más semanas, mi madre empezó a ponerse nerviosa porque para almacenar nuestro material elegimos un lugar junto a su lavadora, en una caja de cartón que alguna vez estuvo llena de botellas de ketchup. Nuestro pequeño montículo de tubos usados de pasta siguió creciendo. Pero llegó un momento en el que mamá se impuso. El hecho de ver los arrugados y sucios tubos de pasta dental de sus vecinos le colmó el plato. ¿Qué os traéis entre manos, muchachos?, nos preguntó. Y no me salgáis otra vez con que se trata de un negocio secreto. Si no limpiáis esta pocilga, voy a tirarlo todo a la basura. Mike y yo le imploramos que no lo hiciera. Le explicamos que era muy pronto para contarlo y que tendríamos suficiente material y podríamos empezar la producción. También le informamos de que estábamos esperando que algún vecino más se le acabara la pasta que aún tenía para poder usar los tubos. Mamá nos dio una semana de plazo. La fecha para iniciar la producción tuvo que cambiarse y la presión subió al máximo. A mi primera sociedad la amenazaba un aviso de desalojo por parte de mi propia madre. Mike se hizo responsable de avisar a los vecinos que necesitábamos que se dieran prisa. Les dijo que, de todas las maneras, el dentista quería que se cepillaran con más frecuencia. Yo me encargué de ensamblar la línea de producción. Yo me encargué de ensamblar la línea de producción. Un día mi padre llegó a casa con un amigo y ambos nos vieron. Éramos dos niños de 9 años en la entrada del garaje con una línea de producción que operaba a toda velocidad. Había polvo blanco por todas partes. Sobre una larga mesa también que podían ver cartones de leche de la escuela y a un lado la parrilla de la familia resplandecía por el calor del carbón al rojo vivo. Papá tuvo que aparcar el coche en la entrada y luego caminar
con cuidado porque la línea de producción bloqueaba el espacio del aparcamiento. A medida que él y su amigo se acercaban, vieron una cacerola grande de acero sobre el carbón. Ahí estaban todos los tubos derritiéndose. En aquel tiempo la pasta de dientes no se vendía en tubos de plástico, sino de plomo. Así que en cuanto la pintura se quemaba, los tubos se mezclaban en la cacerola y se derretían hasta volverse líquido. Con los paños que usaba mi madre para sujetar las cosas calientes, vaciábamos el plomo a través de un pequeño orificio en la parte superior de los cartones de leche. Dentro de los cartones había yeso, pero también había un polvo blanco por todas partes. Con las prisas tiré sin querer la bolsa y el polvo se esparció. Daba la impresión de que había caído una tormenta de nieve en toda la parte frontal de la casa. Los cartones de leche los usábamos para hacer los moldes con el yeso. Mi padre y su amigo nos observaron mientras vaciábamos el plomo derretido a través de los pequeños orificios en los cubos de yeso. Cuidado, me dijo mi padre. Asentí sin despegar la vista de lo que hacía. En cuanto terminé de verter el plomo, dejé la cacerola de acero a un lado y le sonreí a mi padre. ¿Qué estás haciendo, muchachos?, me preguntó con una sonrisa precavida. Lo que tú me dijiste que hiciera. Nos vamos a hacer ricos, le dije. Y sí, agregó Mike, con una tremenda sonrisa al mismo tiempo que asentía. Somos socios. ¿Y qué hay en esos moldes de yeso?, preguntó mi papá. Observa, le dije. Esta debe ser una buena ronda de producción. Cogí un martillo y le pegué al sello para que dividiera el cubo en dos. Con mucho cuidado saqué la parte superior del molde y de él cayó una moneda de plomo de 5 centavos. «Oh no», exclamó mi padre. «¿Estáis haciendo monedas de plomo?» «Así es», dijo Mike. «Hacemos lo que nos dijo. Dinero». El amigo de mi padre se dio la vuelta y me soltó una carcajada. Mi padre sonrió y sacudió la cabeza. Junto a la parrilla caliente y a una caja de tubos de dentífrico vacíos. Había 2 chiquillos cubiertos de polvo blanco con sonrisas de oreja a oreja. Mi padre nos pidió que dejáramos todo y que nos sentáramos junto a él en la escalera de enfrente de la casa. Con una sonrisa nos preguntó si sabíamos lo que significaba falsificar. Nuestros sueños se hicieron añicos. ¿Quiere decir que esto es ilegal?, preguntó Mike con voz temblorosa. Déjalos ir, dijo el amigo de mi padre. Tal vez están desarrollando un talento natural. Mi padre lo fulminó con la mirada. Sí, es ilegal, nos dijo con amabilidad. Pero acabáis de demostrar que tenéis mucha creatividad e ideas originales. Seguid así. Estoy muy orgulloso de vosotros. Desilusionados, Mike y yo nos quedamos sentados en silencio durante casi 20 minutos. Luego limpiamos el desastre. El negocio se acabó el mismo día que comenzó. Mientras barría el polvo de yeso, miré a Mike y le dije, supongo que Jim y sus amigos tenían razón. Somos pobres. Mi padre estaba a punto de irse cuando dijo eso. Chicos, solo seréis pobres si os rendís. Lo más importante es que hicisteis algo. La mayoría de la gente solo habla de hacerse rica. Vosotros hicisteis algo al respecto. Estoy muy orgulloso de ambos. Os lo voy a repetir. Seguid intentándolo. No os rindáis. Mike y yo nos quedamos callados. Las palabras de mi padre eran bonitas, pero seguíamos sin saber qué hacer. Entonces, ¿por qué no eres rico, papá?, le pregunté. Porque elegí ser maestro. En realidad los maestros no piensan en hacerse ricos. A nosotros solo nos gusta enseñar. Me encantaría poder ayudaros, pero no sé cómo hacer dinero. Mike y yo nos giramos y seguimos limpiando. Ya sé, dijo mi padre. Si queréis aprender a ser ricos, no me preguntéis a mí, pregúntale al padre de Mike.
¿A mi padre?, preguntó mi amigo, con el ceño fruncido. Sí, a tu padre, repitió mi padre, con una sonrisa. A los dos nos atiende el mismo banquero, y él siempre me habla maravillas de su padre. En varias ocasiones me ha dicho que es muy inteligente en lo que refiere a ganar dinero. Mi padre, preguntó Mike con incredulidad. Entonces, ¿por qué no tenemos un buen coche y una casa bonita como la de los niños de la escuela? Un buen coche y una casa bonita no necesariamente significa ser rico o que sabes cómo generar dinero, explicó mi padre. El padre de Jimmy trabaja en la plantación de azúcar, así que no es muy distinto a mí. Él trabaja para una empresa y yo para el gobierno. La empresa le compró el coche. La compañía azucarera, sin embargo, está teniendo problemas financieros, por lo que el padre de Jimmy podría quedarse sin nada muy pronto. Tu padre es distinto, Mike. Parece que él está construyendo un imperio. Sospechoso que en algunos años será un hombre muy adinerado. Al escuchar eso, Mike y yo volvimos a emocionarnos. Con nuevos bríos, retomamos la labor de limpiar el desastre que habíamos causado con nuestro ahora extinto negocio. Mientras limpiábamos, hicimos planes sobre cómo y cuándo hablaríamos con el padre de Mike. El problema era que trabajaba muchas horas al día y muy a menudo no volvía a casa hasta muy tarde. Tenía bodegas, una constructora, una cadena de tiendas, 3 restaurantes. Estos últimos eran los que lo mantenían fuera hasta altas horas de la noche. Cuando terminamos de limpiar, Mike tomó el autobús a casa. Esa noche, cuando llegara su padre, hablaría con él y le preguntaría si nos podía enseñar cómo hacernos ricos. Prometió que me llamaría en cuanto hubiese hablado con él, incluso aunque fuera tarde. El teléfono sonó a las 8 p.m. Muy bien, dije. El próximo sábado. Colgué el teléfono. El padre de Mike estuvo de acuerdo en reunirse con nosotros. A las 7:30 a.m. del sábado, tomé el autobús que iba a la zona pobre del pueblo. Y si quieres lo dejamos aquí, Gino, que mañana empieza una parte del capítulo, comienzan las lecciones. Perfecto, perfecto, lo dejamos aquí, así que vamos a dar cita para mañana. Ahora voy a poder parar todo esto para poder compartir con ustedes.